Muy buenas noches, hermanos. Somos pocos pero valientes, dicen, ¿verdad? Lo bueno es que no como un pretexto, hermanos, pero sí como una lección. Dios nunca hizo grandes cosas con grandes números de personas. Siempre fue con un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Siempre no fueron las grandes multitudes lo que el Señor realmente, con lo que el Señor realmente llevó a cabo hazañas. Es más, una vez uno de sus fieles servidores quería ir con un gran ejército a conquistar algo y le dijo al Señor, no, reduce el ejército. Lo redujo y todavía el Señor se lo redujo y se lo redujo y se lo redujo más hasta que casi no acabó con nadie. Y este hombre de Dios obviamente tenía ese temor de que con tan pocos el Señor pudiera hacer grandes hazañas. Pero así es ese Señor, hermano. El Señor, estamos preocupados por los pocos que por los muchos, ¿verdad? De hecho dice que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Como dije, no es un pretexto para decir que un número pequeño de personas que vengan a la iglesia es mejor que un número grande, pero en virtud de lo que realmente es importante, siempre va a ser un número reducido el que va a tener realmente el deseo de aprender y de conocer más de Dios. Muy bien, hermanos, hoy no ha funcionado nada aquí en el internet, no sé, está totalmente muerto y no podemos proyectar, no pude imprimir, pero ya estoy aprendiendo mi lección que voy a imprimirle todos un día antes para que ya lo tengan aquí. Yo me vengo confiado de que puedo poner mis documentos en las nubes y aquí bajarlos y imprimirlos porque se me hace más fácil, pero creo que voy a cambiar mi forma de hacerlo porque hoy no tengo ni siquiera mis notas, así que voy a enseñarles de lo que me acuerdo de mis notas porque no las pude imprimir. Pero estamos siguiendo este estudio, hermanos, de Primera y Segunda a los Tesalonicenses, la cual titulamos La Segunda Venida del Señor. En esta carta es muy importante este tema, hermanos, el tema de la segunda venida de Cristo. Pero al principio de este documento, de este estudio, dijimos que era importante entender que Pablo estaba más interesado en los detalles, no en los detalles tanto de la segunda venida, aunque es un tema primordial de su primera y su segunda carta, sino más bien en que los cristianos tuvieran una doctrina práctica ante la expectativa de esa venida. Y por eso es que la carta es más eclesiástica, dijimos que escatológica, es más práctica, contiene mucho de algunos de los detalles de la segunda venida de Cristo, pero especialmente en la sección que vamos a ver ahora, se va a dar cuenta usted que qué tan importante es que un creyente, hermano, viva a la expectativa de la venida del Señor, pero que no se salga del guacal, como dicen, ¿verdad? Que no se salga del verdadero propósito que eso tiene. Esperar que el Señor Jesús venga está bien, pero la intención de Pablo con esta carta no es inquietar a los creyentes de manera que ellos se vuelvan medios locos, por así decirlo, y empiecen a hacer una serie de cosas que no tienen ninguna relevancia. Y se va a dar usted cuenta. Entonces hemos visto ya por el capítulo 1, por el capítulo 2, ahora que vamos a terminar el capítulo 3, que Pablo en cada una de estas secciones que dijimos, consta la tercera sección de su carta, se hace una referencia a los hermanos. Y esa es la manera que dividimos esta tercera sección de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que es del capítulo 2, literalmente, hasta el capítulo 5, que es donde termina la carta. Y dijimos que ese capítulo 2, 3, 4 y 5, hay 13 secciones que pueden verse notablemente porque en cada una de esas secciones Pablo comienza haciendo una referencia a los hermanos. Y esta última sección que se encuentra en el capítulo 3, en el versículo, específicamente en la mitad del versículo 10, si usted ve allí, el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, capítulo 3,
no, perdón, ya estamos en el capítulo 4, perdón, que capítulo 3. Capítulo 4, en el versículo 10. En la segunda parte del capítulo 10, usted se da cuenta, ya dijimos que una sección cubre del versículo 1, porque es cuando empieza Pablo, por lo demás, hermanos. Cada una de esas secciones comienza con esa referencia, ¿verdad? Porque está tratando de adoctrinar a los hermanos, enseñar a los hermanos cómo debe de vivirse la vida cristiana ante la expectativa del Señor. Y en el versículo 10, en la segunda parte, si usted nota, vuelve Pablo a hacer una referencia a los hermanos. Nota usted ahí, dice, pero os exhortamos, ¿qué dice? Hermanos, a que sigáis, ¿qué? Progresando aún más y más. Creo que en su versión dice un poquito diferente, pero la idea es de que nuevamente Pablo aquí trata, hermanos, con la enseñanza que él comenzó desde desde el capítulo 3, en la cual hay una serie de instrucciones a los tesalonicenses en progresar en su vida espiritual. En otras palabras, Pablo deja establecido que la vida cristiana es un progreso, hermanos. Es un progreso. La vida cristiana no se puede quedar estancada. En el momento que nosotros empezamos a estancar nuestra vida cristiana y ya todo lo hacemos por rutina, algo sistemático, algo que pues ya no crea el entusiasmo, las ganas, el fervor, el ánimo, hermanos, para hacer las cosas, entonces estamos quedándonos, hermanos, en un estancamiento espiritual. Pero la vida cristiana que Pablo refiere, especialmente de los versículos 1 hasta el final de esta sección en el versículo 12, es de progreso. Entonces, la última sesión que tuvimos, dijimos que Pablo enfatiza el progreso, hermanos, en la vida espiritual de los tesalonicenses, especialmente teniendo una conducta santa en con lo que se refiere a lo sexual. Pablo trata con el progreso del comportamiento cristiano ante la venida del Señor. Y como dije yo, del versículo 2 al 8, menciona su comportamiento en lo que se refiere a su vida sexual. Si usted ve los primeros versículos del capítulo 4, Pablo habla acerca de vivir en esa santidad, de tener a cada uno su mujer, de practicar una vida sexual saludable, correcta, que agrada a Dios, que es una enseñanza que ellos deberían de tener, y le da instrucciones muy específicas sobre esa vida sexual. Le dice que la vida sexual tiene sus restricciones en el versículo 3, la vida sexual tiene sus formas en el versículo 4, la vida sexual no debe ser pervertida, el versículo 5 dice no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. La vida sexual no debe de afectar a nadie, o sea que no podemos andar viviendo un libertinaje de modo que afecte a los demás. Y por último, la vida sexual debe de ser pura, como dice en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Entonces, esto es una enseñanza que viene directamente de Dios, como lo dice él en el versículo 8. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, el progreso de nuestra vida cristiana, hermanos, se basa también en la vida sexual, que no haya esas mismas conductas que el mundo tiene en cuanto a ese don que Dios nos ha dado como creyentes, tanto al hombre como a la mujer. Y ya en los versículos 9 al 10, en la primera parte, habla de su comportamiento en su relación filial, habla acerca de la importancia que tiene de crecer en el amor fraternal, como dice en el versículo 9, porque es un aprendizaje que vemos en Dios. Dios nos ama y por eso nosotros amamos a los demás. Y entonces, ya en esta sección donde le acabo de mencionar, en la segunda parte del versículo 10, Pablo pasa a una sección, si usted nota los versículos, a una sección mucho más práctica todavía. Vamos a leer del versículo 10, pero especialmente la segunda parte, poniendo atención para que usted note lo que Pablo quiere decirnos allí. Dice en el versículo 10, de hecho lo estáis haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, hablando del amor que
los tesalonicenses habían profesado y que habían esparcido por todo allí. Y entonces dice Pablo: pero os exhortamos, hermanos, o os rogamos, como dice en la versión Reina Valera, pero os rogamos, hermanos, que sigáis, ¿qué dice? Que abundéis más y más, o que sigáis progresando aún más y más, que es como esta versión traduce, que abundéis más y más. ¿En qué? ¿En qué tenía que abundar más y más los tesalonicenses? ¿Qué es lo que tenían que seguir haciendo para crecer en su comportamiento espiritual? Bueno, mire lo que dice en el versículo 11. Tened por aspiración vivir en tranquilidad, o que vivan en tranquilidad, ocupaos en vuestros propios negocios o asuntos, y trabajad con vuestras propias manos como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo pasa, hermanos, de un comportamiento cristiano dentro de la iglesia, pero ahora el comportamiento cristiano también se traslada fuera de la iglesia, en asuntos podría uno decirle, en asuntos que quizá hay veces nosotros no los relacionamos con nuestra vida espiritual, pero que son sumamente importantes. Pablo no quiere que el comportamiento solo se quede aquí en la iglesia, porque a veces podemos caer en esa situación, ¿verdad, hermanos? Como todo, que nuestro comportamiento solamente se queda aquí. Pero la mayoría de los tesalonicenses, hermanos, eran personas que trabajaban, personas que laboraban. Muchos incluso eran siervos que tenían amos. Ahora, es curioso porque si usted estudia la historia, especialmente de la época de oro, que fue cuando el imperio griego prosperó, los griegos, hermanos, desvalorizaban el trabajo. Para ellos, que un hombre trabajara era algo denigrante. Era algo que estaba reservado solamente a la gente más baja, como los siervos. Pero desde que el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó, los apóstoles dignificaron el trabajo, dignificaron el hecho de que los cristianos también deberían de trabajar. Ahora piense, porque el énfasis de Pablo es de que nos envolvamos en una vida laboral, en una vida que tenga un testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino allá afuera. Dice que trabajando con vuestras propias manos. Habla acerca del trabajo laboral. Es en ese contexto que le dice todo lo demás. ¿Ok? Entonces, póngase a pensar, la razón que Pablo ve esto es muy importante, es porque los tesalonicenses, hermanos, estaban en mente que el Señor ya iba a venir. Acuérdense que lo acaba de mencionar el apóstol Pablo al final del capítulo 13. A fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente lo que empezó a pasar, y no está pasando tanto en nosotros, pero posiblemente lo que empezó a pasar, hermanos, es que los tesalonicenses empezaron a decir, pues ya viene el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo allá? ¿Para qué tanto trabajo allá si ya viene el Señor? Entonces ellos seguramente empezaron a descuidar, hermanos, y a preocuparse demasiado, de manera incorrecta, por supuesto, en la venida del Señor, que ellos empezaron a tener cierta inquietud, cierto desenfreno, por así decirlo, que lo único que estaban quizá platicando es, ya viene el Señor, ¿estás listo? Y no te vaya a agarrar descuidado, y mira esto, y sí, pero hay que ir a trabajar. No, ¿para qué si ya va a venir el Señor? Entonces, posiblemente eso era algo que estaba sucediendo en la iglesia de los tesalonicenses. Había demasiada preocupación y Pablo no quería que pasara eso. Pablo no quería que los creyentes de Tesalónica cayeran en el error de olvidar que tienen una responsabilidad allá afuera, no solo evangelística, hermano, ¿ok? Sino testimonial. O sea, de dar un buen testimonio, porque eso... Un buen testimonio, hermanos, se vuelve una herramienta útil o una forma efectiva de transmitir el evangelio. Si somos malos empleados, créame, es muy difícil que la gente nos va a escuchar.
o que al menos nos va a querer preguntar algo sobre el Señor, especialmente si nosotros profesamos ser cristianos. Entonces, Pablo sabe, hermanos, de que los tesalonicenses ya estaban descuidando ciertas obligaciones que ellos tenían. Todo con la idea de que, pues ya el Señor ya viene, no tengo por qué preocuparme tanto por estar trabajando, ni tengo por qué estar preocupándome tanto por tener un buen testimonio. ¿Qué importa lo que diga la gente allá afuera? Total, ya el Señor ya va a venir por nosotros. Entonces, estaban empezando a tomar cierta actitud muy relajante en cuanto a eso, como los corintios, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. En el caso de los tesalonicenses posiblemente fue comamos y bebamos, ya el Señor ya viene. ¿Verdad que? Ahora, note que hay varias sectas, hermanos, a lo largo de la historia, especialmente aquí en Estados Unidos, que se han preocupado tanto por la venida del Señor, que han llevado a sus feligreses a pensar, ya no necesitas tu casa, ya no necesitas tu carro, ya no necesitas nada. De hecho, ha habido movimientos que se han enfocado tanto en el hecho que el Señor Jesús viene, que están apostando por cierto tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a sus feligreses a olvidarse de todo, vender todo y vivir como nómadas, por así decirlo, como ermitaños, allí a lo lejos en las montañas, y de esa manera descuidar que realmente tenían una preocupación por allá afuera. Ahora, lo que hace Pablo en esos versículos, hermanos, la mitad del versículo 10 hasta el versículo 12, es darle 4 obligaciones que los tesalonicenses estaban descuidando, o que tenían que seguir manteniendo, seguir progresando, con la idea de la expectativa del Señor. O sea, estaba bien que se preocuparan por vivir vidas rectas, vidas íntegras, vidas santas, pero eso no les daba derecho a ellos a descuidar ciertas obligaciones allá afuera. Y la primera obligación que Pablo les dice ahí en el versículo 10, en la segunda parte, dice: pero os exhortamos, os rogamos, hermanos. Note que Pablo estaba urgiendo esto. Es un ruego, es una exhortación que Pablo dice: hey, hermanos, yo quiero que empiecen a pensar seriamente en estas 4 obligaciones que ustedes tienen todavía. El Señor viene, pero no sabemos cuándo. La hora ni el día no la sabemos. Entonces, no hay por qué ustedes tienen que descuidar. ¿Cuáles obligaciones tenían que hacer? La primera de ellas, mire lo que dice: pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando aún más. ¿En qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice la primera parte del versículo 11? Tener tranquilidad. Tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios. Ajá. Tener tranquilidad. O sea, vivan una vida de quietud. No hay por qué alarmarse, no hay por qué preocuparse y no hay por qué estar ansioso ni fanatizado con esta idea de la venida del Señor. Porque podemos caer, o la iglesia en muchas etapas de su historia ha caído en el fanatismo de eso. Ya viene el Señor, incluso empieza a poner fechas. Usted ha visto que hay varias denominaciones, hay varios movimientos que han dicho: oh, para este tiempo, y para este tiempo, y la iglesia empieza a hacer una serie de cosas que a veces no tienen nada que ver. Lo que Pablo les dice aquí: ustedes deben vivir una vida tranquila. Sí, es cierto que el Señor viene, pero eso no los debe de sacar de su tranquilidad, de su paz. El Señor espera que usted y yo vivamos en una vida de quietud, hermano, de paz, ya sea por los problemas que vengan o ya sea porque tenemos la bendición y la seguridad que el Señor viene. No hay una preocupación por ello. Debe de haber un gozo, ¿verdad? Debe de haber un anhelo, sí, pero no una inquietud, no una preocupación incorrecta. Recuerde que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 5, versículo 33, que les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da. Entonces, muchos creyentes, hermanos, pierden la tranquilidad de vivir una vida cristiana en quietud.
Inquietud. Nuestra vida no tiene por qué ser una vida acelerada, una vida fanatizada, preocupada. En el caso de los tesalonicenses, quizá la preocupación era, ya viene el Señor, estás haciendo lo que tienes que hacer. No, tranquilo. Realmente hay pocas cosas que realmente son importantes que tenemos que hacer, hermano. Entonces no debemos de estar preocupados por si cuándo viene, cómo viene, tantas cosas que se oyen, que se escuchan, hermanos, con esto de la pandemia y con esto que a veces empieza a preocuparse la iglesia, no de manera positiva, sino de manera negativa. La idea no es que el creyente, hermanos, pase a ser ese tipo de creyente, que esté preocupado. No, dice, tranquilos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses en el capítulo 4, se recuerda que les dijo, ustedes si tienen ciertas preocupaciones, ciertas necesidades, ¿qué les dijo? Les dijo, pongan todo en oración, con acciones de gracias, con ruegos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, llenará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El cristiano no puede perder, hermanos, la tranquilidad, porque si no se va a enfermar. Hay tanta gente, hermano, que pierde la tranquilidad por cualquier cosa, hasta porque una mosca pasa, ¿verdad? Hemos sido llamados a vivir vidas tranquilas. Es nuestra obligación, porque en un mundo de tanta preocupación y de tanta inquietud, hermano, y de tanta fanatización de esto de la pandemia y de esto del virus y de esto de aquello y de esto de aquello, la gente anda. ¿Qué mejor que ver a un cristiano tranquilo? Tranquilo. Y eso es lo que Pablo dice. Ante la expectativa del Señor no podemos perder nuestra tranquilidad. Al contrario, se afirma nuestra esperanza, se fortalece nuestro gozo, se madura nuestra fe y aumenta nuestra confianza, hermanos, porque el Señor viene. Debe de ser un anhelo, hermano, no una preocupación el hecho de que el Señor viene. Entonces, esa es la primera obligación que Pablo les da, que tengan una vida tranquila, una vida que pueda reflejar, hermanos, la paz de Dios, la paz que Jesús nos dejó, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Él nos ha dejado. Pero no solamente esa debería de ser una obligación en los cuales los tesalonicenses debían trabajar. También dice que y trabajar con vuestras propias manos, como os hemos mandado. Ahí viene la segunda obligación. Es muy claro, hermanos. La segunda obligación que Pablo nos da es que hay que seguir laborando, hermano. No hay. Mire, en la segunda carta, creo que en el capítulo 3 de segunda a los tesalonicenses, en el versículo 10, fíjese bien a qué punto había llegado, y creo que esa era la razón que Pablo dice esto en el versículo 10. ¿Qué dice en el versículo 10, hermano Irineo? Capítulo 3, versículo 10. Es un principio que hoy no se quiere aplicar, ¿verdad? Dice, a muchos. De noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. No, en la segunda a los tesalonicenses. Segunda 3:10 de segunda a los tesalonicenses. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que Pablo estaba diciendo eso, hermano? No, ya no quieren hacer nada. Ya. Porque el versículo 11 lo dice. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 11? Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, estos creyentes empezaron a relajarse tanto que ya se olvidaron, como que, ay, pues bueno, que la iglesia me mantenga, o que el gobierno me mantenga, o que ahora que la pandemia, ¿verdad? ¿Cuál es el problema serio que ahora que hemos encontrado, hermano? Que la gente no quiere trabajar.
Se la quiere pasar nada más entrometiéndose en lo ajeno. Digo, viendo a las casas de otras casas y haciendo aquí y haciendo allá. Hermanos, Pablo les dice, no, nosotros los mandamos a que ustedes sigan trabajando. Es más, lo hacemos porque vemos que muchos, dice, andan desordenadamente, no trabajando, dice. Y por eso, dice, les mandamos. Si no trabaja, que no coma. Y hermanos, si esto fuera imagínense, fuera una ley del gobierno, ¿verdad? O fuera una ley siquiera de nuestras casas. ¿No trabajas? ¿No haces algo, pues? Porque no solo trabajo formal debe uno enseñar a los hijos, también trabajo en todas las áreas. Que no comas. Hasta que, no, pero ahora a los niños les sirves el plato como no han hecho nada, ni hambre tienen. por eso no quieren trabajar. Pero era una obligación de los tesalonicenses, hermano, mantener una vida laboral estable. ¿Qué es eso de no trabajar, hermano? En los cristianos esto es un mal testimonio, muy mal testimonio. Y esa es la razón que Pablo les dice. No solo deben de vivir vidas tranquilas, sino deben de vivir vidas ocupadas. Ocupadas, no preocupadas, ocupadas, que es muy distinto. Ocupadas. El trabajo, hermanos, es algo que Dios dignificó. Muchos dicen, no, pues ya ve, pastor, Dios maldijo el trabajo allí. Ahora, claro, algunos abusan, ¿verdad? Abusan del trabajo y no es lo que Pablo está diciendo. Cuando dice él que debemos de trabajar con nuestras propias manos, simplemente quiere decir que debemos de estar ocupados en hacer aquello que beneficia tanto a nosotros como beneficia a la iglesia. Imagínense que tuviéramos puros cristianos que no trabajaran. ¿Cómo sostendríamos la iglesia? Imagínense que en la familia ni el papá ni la mamá trabajan. ¿Cómo se sostendría la familia? Entonces, la razón que Pablo les dice esto, hermanos, es porque posiblemente algunos decían, pues ya el Señor viene, ¿para qué le echo tantas ganas? Hay un part-timecillo ahí. ¿Y si es mejor? Nada. Usted se recuerda, cuando él escribe a la iglesia de Éfeso por medio de, o a Timoteo para que les leyera la carta, les dice, hey, si hay viudas jóvenes, esas no hay que alimentarlas, a solo a las viudas que han mostrado fidelidad, que han lavado los pies a los santos y todo eso, pero las viudas más jóvenes, ponlas a trabajar, que no sean carga para la iglesia. Hermano, hay muchas iglesias que se la pasan manteniendo a muchos creyentes que la verdad no quieren trabajar. Ni allá afuera, ni acá adentro también, de todas maneras, ¿verdad? Pero Pablo dice que hay que estar ocupado en el trabajo. Y cuando uno está ocupado en el trabajo, uno puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque uno va a proveer, hermano. No está esperando que del cielo le caiga todo, por supuesto. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, como dije yo, posiblemente ya había un problema serio en eso, porque para que Pablo dijera eso en el capítulo 3, versículo 10, que dice que los amonestábamos y los mandamos, que si alguno no quiere trabajar, pues tampoco hay que coma. Porque dice, porque hemos oído, o sea, que esto era una realidad en la iglesia, hermano, porque hemos oído que andan, algunos dice, desordenadamente entre vosotros, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, nada más de chismosos. Nada más de chismoso, ¿eh? Viene para acá, viene para allá. Ya hay personas. Sí, nada más hay en las casas de los demás. No sea así, hermano. No sea así. Y trabaje, visite, pero no ande chismoso por allá nomás. Si no tiene nada que hacer, como decía mi mamá, ponte a barrer el patio siquiera. Entonces, deberían de estar ocupados. No preocupados, pero ocupados. Tranquilos. Esa era una obligación que los tesalonicenses tenían ante la venida del Señor. Tercero, la tercera obligación, mire lo que dice. Y trabajar con vuestras propias manos como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honestamente, ¿para qué dice? Para con los de afuera. ¿Cuál era otra obligación que los tesalonicenses tenían ante la expectativa del venidor? No solamente vivir una vida tranquila, no solamente vivir una vida ocupada, no preocupada, ocupada, sino tercero, que
dar un buen testimonio, hermano. Mostrar un buen testimonio. Nada es más efectivo, hermanos, que eso si nosotros queremos evangelizar. Dice que nos conduzcamos honestamente, íntegramente con los de afuera. O sea, que el trabajo como cristiano, hermano, no solo es acá adentro. También es allá afuera. También es allá afuera. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice algo sobre eso, ¿verdad? Perdón, a los Efesios. Les dice eso que en el capítulo 6, mire lo que dice Pablo allí en Efesios capítulo 6, si no me equivoco, que es el versículo, como digo, no tengo mis notas aquí presentes. Efesios capítulo 6. En el capítulo... Creo que no es ese. Es el pasaje donde dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Creo que es allí en Efesios, no, nada más no me acuerdo muy bien si es Efesios o Gálatas. Efesios 5:16. Efesios 5:16. Gracias, hermano. Ya ve, eso se nota cuando uno va al seminario porque ahí está la palabra. 5, ¿qué? Léalo, hermano, para que ya... Desde el 15, ¿verdad? Porque ese es el contexto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muy bien. Redimiendo bien el tiempo o aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa es la idea de Pablo con los tesalonicenses. Que nosotros podamos hacer todo lo posible para que nuestra conducta pueda ser un testimonio, tal como lo dice allí en 2 de Tesalonicenses, para que os conduzcáis honradamente, honestamente o íntegramente con los de afuera. Hay otro pasaje, incluso creo que en Colosenses, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice algo así que tenemos una responsabilidad con los de afuera. Me parece que es Colosenses, si no me equivoco. Nada más que la cita va a estar muy difícil porque ya mi memoria no me alcanza, pero sé que hay un pasaje allí en Filipenses o Colosenses que dice que tenemos que la responsabilidad con los de afuera. Si me acuerdo, pues se lo digo. Pero la idea es de que, hermanos, nada hace mejor al Evangelio, hermanos, que el testimonio de los creyentes que están viviendo vidas cuidando de su testimonio, que dice que tenemos que ser luz para los de afuera, un testimonio para los de afuera. Hay una frase que dice Pablo eso, como digo, no recuerdo muy bien si es en Colosenses o en Filipenses, pero sé que por allí anda ese pasaje. Pero volviendo a los tesalonicenses, cuando dice él que a fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera. O sea, nuestra responsabilidad, hermanos, es mantener un buen testimonio. Andar sabiamente para con los de afuera. Sí, exactamente. ¿Dónde es? Colosenses 4:5. Léalo todo completo, hermana Somara. El 4:5. Ajá, Colosenses. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien. ¿Sí? Andad sabiamente. Déjeme ver cómo dice en esta versión. 4:16, ¿dijiste? Sí, 4:5. Oh, 4:5, perdón. 4:5, la mía dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Igual. ¿Ve? Dice, ¿por qué? Porque la gente nos mira, hermano. Hay veces se nos olvida que la gente nos está observando. Y normalmente, como dicen, la gente va a ver nada más un poquito lo malito. Usted puede hacer muchas cosas buenas como cristiano, pero ellos lo que van a ver es lo malo que usted hace. Y lo malo de ellos es que ellos nunca van a ver lo malo que ellos hacen. ¿Verdad? O sea, van a ver lo malo que usted hace y nada más eso. Todo lo demás se les va a olvidar.
Pero es tan importante, hermano, especialmente ante la venida del Señor. No podemos ir dando un testimonio allí de gente fanatizada, gente totalmente enfrascada en algo que sabemos que por seguro va a pasar, que no sabemos cuándo, que no sabemos exactamente la hora ni el día. Por lo tanto, vivir tranquilamente, vivir ocupado, vivir dando un testimonio es nuestra obligación. Pablo quiere que nuestra vida cristiana, hermanos, sea algo muy práctico. Nunca la vida debe ser vista desde una forma religiosa. En el momento que la gente lo ve a usted de manera religiosa, usted está perdiendo su testimonio. Porque eso es lo que hay allá afuera. El cristiano no se debe distinguir del mundo en cuanto a sus deberes sociales, domésticos. No se debe de diferenciar, hermano. Donde se debe diferenciar es en su fe, en su conducta, en su integridad, en su honestidad, en su santidad, sí. Pero en sus labores o en sus responsabilidades domésticas, igual. Tenemos la misma responsabilidad de ser puntuales en el trabajo. Al incrédulo, ¿cuánto más al creyente? Tenemos la responsabilidad de trabajar arduamente, el incrédulo como también el creyente. O sea, no nos debemos de distinguir. Debemos de ser iguales, porque hay veces, hay gente que es incrédula, hermano, que es más responsable que los creyentes, o más honesto hay veces en el trabajo que los creyentes. No, allí no debe haber distinción, hermano. El cristiano se debe distinguir exactamente igual que el incrédulo. Ser puntual, hacer su trabajo, no abusar del horario y cualquier cosa así. Pero donde sí debemos de distinguirnos, ¿verdad? Es en el carácter, en la conducta, en la moral, en la santidad. Y eso es lo que Pablo dice. En los trabajos domésticos, andad sabiamente con los de afuera. Condúcete de manera que ellos no puedan reprocharte. Aprovechando bien el tiempo, dice, con los de fuera, redimiendo bien el tiempo. O sea, que no te vean a ti como un flojo, como un chismoso, entremetiéndote en lo ajeno. Entonces, primera obligación, vivir una vida tranquila. Segunda obligación, vivir una vida, ¿qué dice? Ocupada en el trabajo, ¿verdad? No preocupada, pero ocupada en el trabajo. Tercero, vivir una vida de un buen testimonio, dando un buen testimonio. Y cuarto, miren cómo termina Pablo este último versículo. A fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. ¿Qué sería allí la obligación que tenemos, hermano? ¿Qué sería? ¿Dice así igual en la Reina Valera? Sí. ¿Y que no tengáis necesidad de nada? Igual. Ok. ¿Qué cree que es la obligación allí que Pablo nos está dando? Si ya nos dijo que hay que vivir vidas tranquilas, vidas ocupadas, vidas de un buen testimonio, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no tengamos necesidad de nada. O sea, la idea es de que nuestra obligación, hermanos, es de que nosotros seamos la fuente que provea y que cuide de nuestras familias. Si lo hacemos, dice Pablo, no vamos a tener necesidad de nada, porque aparte vamos a tener el cuidado y la protección de nuestro Dios. Entonces nuestra obligación, hermanos, es suplirnos las necesidades. Cuando Pablo dice que no tengáis necesidad de nada, no está diciendo que Dios milagrosamente le va a dar dinero para la renta, dinero para la comida, dinero para los biles y todo eso. No, él ya dijo, si te ocupas trabajando con tus manos y te esfuerzas trabajando con tus manos y no andas de intrometido, no te ocupas de tus negocios, la idea es de que el resultado va a ser es que tú vas a tener lo suficiente, vas a tener provisión suficiente, de modo que no vas a tener necesidad. Hay tantos cristianos que viven con carencias, hermano, no porque el Señor no les provea, hay veces porque, otra vez, el contexto es de que muchos no querían trabajar, ¿verdad? No querían trabajar. Pues ¿cómo no van a tener necesidad de nada? Tienen necesidad de todo, pero porque no están
trabajando, no están ocupados y no están siendo un buen testimonio. O sea, es una cadena que se debe de ver, hermanos, como resultado del cual Dios, hermanos, si estamos haciendo todo eso que Pablo está instruyendo a los tesalonicenses, tarde o temprano vamos a tener todas nuestras necesidades llenas. Este es el contexto que nosotros vemos cuando Dios provee y cuida. Y cuando nosotros nos ocupamos en nuestros negocios, nos ocupamos en nuestros trabajos, vivimos vidas tranquilas, estamos siendo un buen testimonio, el Señor suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero la idea es de que no descuidemos esta vida, por así decirlo, doméstica, hermanos. ¿No? También los cristianos hemos sido llamados a cumplir con nuestra responsabilidad. Yo como trabajador, hermano, no puedo yo descuidar esa área porque si no, me va a faltar. Pero dice Pablo al final, si tú suples, si tú te preocupas por suplir tus necesidades, obviamente nunca te va a faltar nada. No solamente porque el cuidado y la provisión de Dios están allí, sino porque también tú tienes lo suficiente. ¿Verdad? O sea, hay varios factores que forman, hermanos, una vida sin necesidades, sin preocupaciones. Y eso es que uno mantenga ese orden que dice Pablo allí, tranquilo, ¿verdad? Tranquilidad, seguridad, paz, estar ocupado, no preocupado, porque por supuesto aquel que está preocupado no va a poder tener tranquilidad, y si está tan preocupado no va a querer trabajar, de tal manera que Pablo quiere que la vida nosotros la llevemos lo más sosiego que se puede, lo más tranquilo que se puede. Es un llamado de Dios también, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que oremos por los gobernantes, por los que están en puestos de preeminencia, dice él que lo hagamos porque Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. Y bueno, eso es lo que Pablo literalmente quiere decirle en esos versículos, porque era importante, porque dije yo, ya la segunda carta nos dio una indicación que había muchos cristianos que no estaban trabajando, que estaban nada más entremetiéndose lo ajeno sin hacer nada, y que a lo cual Pablo toma una decisión radical. Si ellos no trabajan, que no coman. Y recuerde, antes uno de los principales ministerios de la iglesia era alimentar a la gente. Y por eso dice, muchos cristianos al no trabajar, ¿quién era su fuente de ayuda? La iglesia, como lo ha sido por muchos siglos, igual. Pero ya Pablo dijo, no, pero si lo está haciendo nada más porque es flojo, porque no quiere trabajar, porque anda nada más ahí de chismoso y no quiere hacer nada, no le den de comer. Es en ese sentido que Pablo dice. No que nunca le demos algo a alguien, ¿verdad? Sino que si vemos una conducta que no es correcta, pues obviamente tengamos que tomar medidas extremas a veces, y con los hijos o con los hermanos aquí, porque usted ha visto que hay veces viene la gente que ayúdenme por favor y todo eso. Podemos hacerlo 1 o 2 veces quizá, pero ya más de 2 ya tenemos que dudar, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Pues Señor, gracias te damos por estas instrucciones prácticas, Señor. Sabemos que nos sirven, Señor, nos recuerdan que tenemos no solamente una obligación, Señor, contigo, de nuestra vida espiritual, sino también una obligación, Padre, en nuestra vida laboral, una obligación con la gente allá afuera, Señor, una obligación con suplir las necesidades de nuestras familias, Señor, de vivir vidas, Señor, que realmente reflejan esa paz y esa tranquilidad que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, Padre, por tu palabra. Gracias por este pequeño estudio que hemos podido tener, Señor. Tú sabes la situación que se dio, Señor, sin no poder tener mis notas, pero, Padre, tu palabra, Señor, es suficiente. No necesitamos, Señor, tanto, porque tu palabra es clara, Señor, y tu Espíritu Santo siempre nos ayuda a entenderla.
Bendice a mis hermanos, Señor, que esto pues nos sirva como un recordatorio de lo importante que es mantener un buen testimonio también allá afuera, Señor. Que sigamos haciendo esa obra evangelística también a través de nuestro testimonio, Señor. Conduciéndonos, Señor, de manera que los incrédulos puedan ver en nosotros, Señor, el reflejo de una integridad y una honestidad y un trabajo duro, Señor Padre, pero sin llegar al extremo de la preocupación. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como siempre tenemos tiempo de oración.